jóvenes, muy buenos días. Estamos aquí de vuelta para hablar sobre nomenclaturas, sobre números de oxidación, sobre todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Muy bien, este video va a tratar acerca de los números de oxidación. Es decir, para que tú puedas generar una fórmula, para que tú puedas identificar un nombre de una fórmula de un compuesto químico inorgánico, es necesario que conozcas el número de oxidación con el cual está trabajando el elemento para que de esta manera puedas nombrarlo de manera adecuada. Ahora bien, si tú vas a formar un compuesto, tú necesitas conocer el número de oxidación para poder formar tu compuesto y que tu fórmula sea correcta. Bien, primero vamos a hablar sobre las reglas importantes que tienen los números de oxidación. Voy a empezar hablando sobre ¿qué es un número de oxidación? Bueno, primero, cada átomo tiene un número de oxidación. Este número de oxidación corresponde a los electrones ganados o perdidos al momento de formar un compuesto, al momento de combinarse. Bien, ahora, estos números de oxidación pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si son positivos es un catión, si son negativos es un anión. Todos los metales, absolutamente todos, son cationes, es decir, los metales, por ahí una definición de metales dice que son los donadores de electrones, entonces estos siempre van a ser cationes. Sin embargo, los no metales tienen la capacidad de poder ser cationes o de formar aniones, ¿de acuerdo? Es decir, de dar o de recibir electrones. Ahora bien, los aniones son solamente aquellos que ganan electrones, quedan con una carga negativa. Y estos siempre suelen ser los no metales. Los metales nunca van a quedar como un anión, ¿de acuerdo? Es importante que antes de empezar a determinar los números de oxidación, conozcas las reglas importantes para estos cálculos, ¿de acuerdo? Y la primera de las reglas es que el número de oxidación de los elementos libres siempre es 0. Esto te va a servir seguramente para algún video que voy a hacer más adelante acerca de las reacciones redox, las reacciones de oxidorreducción. Estos números de oxidación de los elementos solitos, cuando lo ves así solitito, su número de oxidación siempre será 0. Luego, el número de oxidación de un anión o de un catión es su carga, es decir, si yo tengo el azufre menos 2, su carga es su número de oxidación. O si yo tengo el cloro menos 1, su carga será menos 1. Es su número de oxidación, su carga, ¿de acuerdo? La regla 3, importantísima, la regla 3 y la regla 4. La regla 3 me dice que todo el hidrógeno siempre tiene un número de oxidación más 1, a excepción de cuando está como hidruro. Ahorita que veamos los ejemplos, vamos a ver cuándo se forma un hidruro. Cuando es un hidruro siempre estará con número de oxidación menos 1. Y el oxígeno siempre va a trabajar con número de oxidación menos 2. Al igual, el flúor siempre va a trabajar con número de oxidación menos 1. Otra regla importante son los alcalinos y alcalinotérreos. Como ustedes saben, los metales alcalinos son los que se encuentran en el grupo 1. Los metales alcalinotérreos son los que se encuentran en el grupo 2. Por ende, tienen un último electrón de valencia o 2 electrones de valencia respectivamente. Estos electrones de valencia son los electrones que se encuentran en su último nivel y son los que pueden donar al momento de combinarse. Por esa razón, todos los metales alcalinos tienen un número de oxidación de más 1, siempre, todos. Y los metales alcalinotérreos siempre van a tener un número de oxidación más 2. Todos los demás pueden variar y ese es el chiste. Encontrar ese número de oxidación con el cual está trabajando un metal, que son los ejercicios que vamos a ver ahorita. Y finalmente, y más importante para sacar los números de oxidación, es que la suma algebraica de los números de oxidación en una molécula siempre será 0. Y los números de oxidación en un ion serán igual a su carga, ¿de acuerdo? Con estas reglas vamos a trabajar los diferentes ejercicios para determinar los números de oxidación. Ok, veamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a determinar los números de oxidación de cada uno de estos compuestos? Primero, tenemos que identificar lo que habíamos hablado en las reglas. Todo el oxígeno
vale siempre menos 2. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el óxido de magnesio que tengo aquí, o en el óxido ferroso, mi oxígeno siempre va a valer menos 2. Ese es un número de oxidación, menos 2. Otra regla importante, que fue la 7, dijimos que la suma de los números de oxidación de un compuesto, de una molécula, siempre van a ser igual a 0. Eso quiere decir que la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Por lo tanto, si el oxígeno vale menos 2, para que la suma sea igual a 0, forzosamente el magnesio debe de valer más 2. Y menos 2 y más 2 me da 0. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo, es muy parecido. En el óxido ferroso, el oxígeno vale menos 2. Para que la suma de esto sea igual a 0, quiere decir que el fierro o el hierro está trabajando con valencia de más 2. ¿De acuerdo? Ok, veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos al plomo. El plomo tiene dos valencias. ¿Con cuál de las dos está trabajando? Si yo le pongo al oxígeno menos 2 porque no tiene otro número de oxidación, fíjense que aquí hay que multiplicar lo que tienes en el número de oxidación por el subíndice. Este subíndice me indica el número de átomos que están aquí. Es decir, aquí hay un átomo de plomo y 2 átomos de oxígeno. Cada átomo tiene una valencia de menos 2. Como hay 2 átomos de oxígeno, por lo tanto entonces multiplicaríamos menos 2 de este número de oxidación por 2, me daría un total de menos 4. Como la suma tiene que ser igual a 0, eso quiere decir que forzosamente el plomo tiene que estar trabajando con más 4. Más 4 y menos 4 me da 0. Como solamente hay un átomo de plomo, este átomo tendrá una valencia de más 4. Si te fijas, si tú sumas los números de oxidación de aquí arriba, no te va a dar igual a 0. Porque lo que te hace falta es que multipliques por el número de átomos que hay de ese elemento. Porque esos son los números de oxidación por átomo que está en esa molécula. Aquí, número de oxidación del oxígeno menos 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos ahí? 3. Menos 2 por 3, esto te da un menos 6. Para que eso me dé igual a 0, forzosamente el azufre tendrá que ser más 6. Como solamente hay un átomo de azufre, entonces el número de oxidación del azufre deberá de ser más 6. ¿De acuerdo? Bien, veamos los siguientes ejemplos con el hidrógeno. El hidrógeno dijimos que vale siempre 1 más 1, a excepción de los hidruros, ¿ok? Veamos aquí. El hidrógeno, al estar del lado izquierdo, al ser un ácido, siempre va a valer más 1. Aquí vale más 1. Cuando el hidrógeno está del otro lado, es un hidruro. Y de este lado siempre vale menos 1. Recuerden ustedes, dicho sea de paso, que para formar una fórmula química es importante tener una parte siempre positiva y una parte negativa, forzosamente. Siempre la parte positiva está del lado izquierdo y la parte negativa va a estar del lado derecho. Eso quiere decir que si el hidrógeno está de tu lado izquierdo, va a ser positivo. Si el hidrógeno está de tu lado derecho, va a ser negativo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el cloro, como lo vemos aquí. Aquí está del lado negativo, aquí está del lado positivo. Ahorita vamos a pasar a estos dos ejemplos. Primero vamos a hacer cuando es un ácido y cuando es un hidruro, ¿de acuerdo? En este caso el ácido tiene más 1. Son 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto aquí tiene que ser más 2. Para que la suma sea igual a 0, forzosamente acá debe de ser un menos 2. Como solamente hay un átomo de azufre, entonces aquí deberá de ser un más 2. 1 por 2 más 2, perdón, menos 2. Menos 2 por 1, un átomo, no veo el 1 porque como en matemáticas el 1 no se pone, entonces prácticamente ahí debería de haber un 1, que no lo ponemos. Menos 2 por 1, menos 2, por lo tanto, más 2 y menos 2 me da 0. Fíjate aquí, el hidrógeno está del lado derecho, está del lado negativo de mi fórmula, por lo tanto vale menos 1.
Menos 1 por 2 átomos de hidrógeno me da un menos 2. Para que esto sea igual a 0, forzosamente el estaño deberá de tener un más 2. Como hay un solo átomo de estaño, esto será más 2. Bien, veamos estos ejemplos en el cual el cloro, los no metales pueden trabajar del lado negativo o pueden trabajar del lado positivo. Cuando trabajan del lado negativo, forzosamente tienen valencia. Menos 1, menos 2 o menos 3. Menos 1, todos los halógenos, todos los que están en el grupo 7, porque necesitan un electrón para formar su octeto. Entonces, si ya tienen 7, les hace falta 1. Como les dan ese electrón, tienen un electrón de más, se vuelven aniones. Todos los del grupo 7 tendrán valencia menos 1. Los del grupo 6, menos 2 para formar su octeto. Y los del grupo 5, menos 3 para formar su octeto. Eso quiere decir que el cloro, al estar del lado negativo, forzosamente debe de tener menos 1. ¿De acuerdo? Y hay un átomo menos 1 por 1, menos 1, y esto me tiene que dar 0. Y evidentemente el hidrógeno, al estar siempre del lado izquierdo, va a tener una valencia de más 1, y esto será igual a 0. Ok, veamos el otro caso. En el caso de los no metales también tienen valencias positivas cuando trabajan del lado positivo, del lado izquierdo de tu fórmula. Eso quiere decir, por ejemplo, que el oxígeno siempre va a valer menos 2. Aquí solo hay un átomo de oxígeno. Menos 2 por 1, menos 2, y esto será igual a 0. Para que esto me dé 0, el cloro debería de ser más 2. Pero como tengo dos átomos de cloro, más 2 entre 2, forzosamente este tiene que ser un más 1. De esa manera completamos el 0 o ajustamos al 0, ¿de acuerdo? El siguiente ejemplo de acá, ya metimos 3 elementos, fíjate. Pon siempre los elementos que ya conoces, los que siempre no van a cambiar. Por ejemplo, el oxígeno vale menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. El sodio es un metal alcalino, está en el grupo 1, por lo tanto su número de oxidación siempre será más 1 por 1, más 1. Esto nos tiene que dar 0. El hidrógeno no está del lado derecho, entonces tiene que valer forzosamente más 1. Más 1 por 1, más 1. ¿Cuánto llevamos ahí? Más 1 y más 1, apenas llevamos más 2. Todo esto me dio más 2. Menos 6, forzosamente el carbono, para que eso me dé 0, tiene que valer más 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Otra vez. Oxígeno, menos 2. Por 2, menos 4. El potasio, grupo 1, alcalino, por lo tanto será más 1 por 1, más 1. Para que esa suma me dé 0, forzosamente el cloro deberá de estar trabajando con un más 3. Como solamente hay un átomo de cloro, entonces será más 3. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. El oxígeno. Oxígeno menos 2 por 3, menos 6. Eso me tiene que dar igual a 0. El hidrógeno siempre vale más 1 por 1, más 1. Es decir, aquí me hace falta un más 5 para que esto me dé 0. Como hay un solo átomo de fósforo, este forzosamente vale más 5. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa cuando tenemos paréntesis? Como en matemáticas, cuando tienes paréntesis, multiplicas por lo que está fuera del paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis lo multiplicas por lo que está fuera. Aquí sucede exactamente lo mismo. Observa, el oxígeno siempre vale menos 2. Hay un átomo de oxígeno, menos 2. Por un átomo de oxígeno, menos 2. Pero de todo esto que está aquí, hay 2. Es decir, menos 2 por 1, menos 2 por 2. Aquí hay menos 4. ¿De acuerdo? En cambio, el calcio está fuera del paréntesis.
El calcio siempre está, es un elemento alcalino térreo. Por lo tanto, el calcio vale más 2. Ahí está, más 2. ¿De acuerdo? Para que esto me dé 0, forzosamente tiene que haber aquí un más 2. Pero este más 2, hay 2 aquí afuera. Más 2 entre 2, ¿cuánto toca? A 1. Es decir, el cloro está trabajando con valencia de más 1. ¿De acuerdo? Veamos el otro ejemplo. Otra vez. Fíjate que el oxígeno siempre trabaja con valencia de menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. Pero hay un 3 aquí afuera. ¿Sale? 2 por 4, 8 por 3, 12. Todo esto vale menos 12. Ahora bien, el hierro, si te fijas en tu tabla periódica, tiene dos opciones. O trabaja con más 2 o trabaja con más 3. Al estar este 3 aquí, quiere decir que este 3 viene del cruce del hierro. Cuando tú formas una fórmula química, los números de oxidación los cruzas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Fe2O3, el oxígeno es menos 2 y el hierro más 3. Por esa razón, el 2 lo pones aquí y el 3 lo pones acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el hierro forzosamente tiene que estar trabajando con más 3, porque es el que viene del cruce de aquí. 3 por 2, más 6. Ok, me hacen falta 6 para juntar mi 0. ¿De dónde van a salir esos 6? Fíjate bien, dice más 6 lo que me hace falta. Pero como tengo un 3 aquí afuera, más 6 entre 3, toca 2. Eso quiere decir que el azufre es más 2. Si pensabas que no ibas a ocupar las matemáticas en química, error, también se ocupan. Fíjate bien, 2 por 1, 2. Por este 3 de acá afuera, 6. Ahí están mis 6. ¿De acuerdo? Y por último, hablamos de los iones, los que tienen carga. La regla 7 decía que si es un ion, la suma tiene que ser igual a la carga del ion. Esto es, aquí la suma no tendría que ser 0. La suma tiene que ser menos 2. ¿Por qué? Porque este ion tiene una carga de menos 2. Entonces, el oxígeno siempre vale menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. Pero al ser un ion, la suma te tiene que dar menos 2. Eso quiere decir que el azufre no puede valer más 8, porque eso te daría 0. El azufre tiene que valer más 6. Más 6 menos 8, menos 2. Como hay un solo átomo de azufre, el azufre valdrá más 6. Último ejercicio. Aquí la suma te tiene que dar igual a menos 1. Oxígeno siempre vale menos 2. Hidrógeno siempre vale más 1. Por lo tanto, menos 2 por 3, menos 6. Y 1 por 1, más 1. Si fuera una molécula neutra que me diera 0, aquí tendría que valer más 5. Sin embargo, como es un ion y el resultado tiene que ser menos 1, forzosamente ahí debe de valer más 4. ¿Por qué más 4? Más 4 y más 1 te dan más 5. Menos 6 me dan menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como hay un solo átomo de carbono, ese carbono vale más 4. Ok, espero que esto les haya servido para hablar sobre los números de oxidación. En el siguiente video veremos nomenclatura de compuestos de óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hidruros, hidróxidos, etc. Por lo tanto, es muy importante que antes de ver tu nomenclatura de cualquier compuesto, sepas sacar perfectamente bien los números de oxidación. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like y activar tu campanita. Bye.